TV Ecla apresenta História Viva. Hoje ele percorre países da América Latina e da Europa, levando a cultura cubana em debates e oficinas culturais por seu caminho. Com 71 anos de idade, traz em sua bagagem de vida uma história cheia de experiências com a política de seu país, com a cultura, com a arte e a vida, para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Nós, da TV Ecla, temos a grata satisfação de recebermos hoje Félix Contreras. Muito obrigado, chicos, de estar aquí otra vez en ECLA. Esta es la casa de América Latina, la casa de Cuba, la casa de los pueblos que aman la cultura e a justiça social. Certo, muito obrigado. Meu querido Félix, vamos contar um pouco de história, né? Vamos lembrar como era Cuba antes da Revolução. Conta pra gente daqueles tempos de Fulgêncio Batista e outros governos que exploravam o povo cubano. La historia de Cuba comienza con el descubrimiento de la isla en 1492. Es la primera parte de lo que pudiéramos llamar comienzo de historia de Cuba, o proceso histórico. La historia de Cuba comienza en octubre de 1492, a primera parte de su historia muy difícil, una historia muy interesante, sobre todo por los contrastes que va a tener. 1492 comienza el proceso colonial, colonización de ella, y ahí es liberada después de un largo proceso de luta, de sangre, mucho trabajo, mucho esfuerzo. Ahí ya fue liberada después de dos longas guerras. A primera, 1868, duró 10 años. A primera guerra duró 10 años. 68, 78. 1868, 1878. La Segunda Guerra de Independencia comienza en febrero de 1895, liderada por nuestra mayor figura, de la historia, de la cultura y de la vida cubana, José Martí. Esa guerra duró 3 años. En el 98, Cuba es liberada. Cuba sale de las manos de los colonizadores españoles, pero cae en peores colonizadores, peores porque se disfrazaban de amigos. De solidarios, que fueron los norteamericanos. Ahí ya cruza de ser colonia de España a ser colonia de Estados Unidos. Con Cuba, esto es un punto interesante que nunca se fala. Con la llegada de Estados Unidos a Cuba en el 98, comienza a fase imperialista de Estados Unidos. Na virada do século XX, então. Con el comienzo del século XX, comienza Estados Unidos ya como potencia imperialista. El imperialismo norteamericano, que fue previsto, que fue falado por Lenin, comenzó en Cuba
con la dominación política e econômica da ilha. E como é que era esse domínio? Como é que se dava esse domínio? Era através da economia, era através da cultura? Como é que era? Eles, através de fatos políticos, fatos de amizade, oferecendo amizade, oferecendo ajuda a los patriotas cubanos, a los cubanos que luchaban contra el colonialismo español. Ellos llegaron a la isla con ayuda militar a la guerra de independencia. Y los cubanos en ese momento no conocíamos a natureza dos Estados Unidos, do governo imperialista dos Estados Unidos. Quer dizer, então, que os americanos chegaram como aliados na independência de Cuba para tirar a Espanha da parada e, de repente... Llegan como colaboradores, ofreciendo barcos y armas, recursos militares. Llegaron, terminó la guerra, España sale de la isla y ellos ficaron, no, ahora somos donos de esta isla, pues se tiene que hacer lo que nos queramos. Y así fican, construyen el primer gobierno republicano colocando un cubano de mentalidad de yanqui que se había formado con formación norteamericana. Pegaron las mejores tierras de la isla, los mayores recursos económicos de la isla y ficaron como donos de la isla. En 1902, en mayo, 20 de mayo de 1902, él lo coloca un gobierno cubano, decían ellos, un gobierno cubano que va a proteger, que va a defender siempre, primero los intereses norteamericanos, que vocês sempre falam aqui em São Paulo, os americanos, é um gosto, norte-americanos, porque americanos somos todos. Como você estava falando, que os americanos fizeram então a primeira aproximação a partir de 1902, né? Cuba é a porta da nova política imperial dos Estados Unidos con el comienzo del siglo XX, y ellos toman cuenta de una cosa muy interesante. Hacen una cosa muy inteligente, que ellos pegan cuenta de que el Caribe, puede ser un quintal para a dominación futura de América Latina. Y ellos comienzan a experimentar con Cuba y se dan cuenta de que el Caribe es una área, es un campo de grandes conquistas futuras en América Latina, pero usando el Caribe como puerta. Cuba comienza con la terminación de la guerra colonial contra España, comienza como nueva colonia de Estados Unidos. Y es llegada a la República. Con la República, los Estados Unidos van a ficar como donos absolutos de Cuba. Mejores tierras, fábrica, cinema, uva, todo de él. En el año 30, 40, ellos convierten La Habana en una ciudad para hacer el turismo. Prostitución, droga, alcohol, muchas putas, Entonces, una economía magriña, magra, no ha trabajo, todas esas fábricas, pocas fábricas, todas esas tierras, es una economía más agraria que industrial. Por tanto, mucho desempleo,
con áreas de sociedades como la mujer. Usted sabe que en la economía subdesenvolvida es muy típico que la mujer siempre es la más sufre, ¿no? áreas como la mujer es la que menos empleo tiene, la que más sufre los embates, los golpes de la política esta colonial, ¿no? Porque es una política colonial, típicamente colonial. Levo recursos naturales para allá y vendo, volto y vendo, o mismo recurso natural, materia prima, vendo ya convertida en mercancía, ¿no? Eso es muy típico de la economía colonial, ¿no? Exploradora, ¿no? Yo pego recursos naturales y vendo a la misma colonia. Pero ya, claro, ya convertido en productos industriales, ¿no? Y aconteció con eso, que Cuba entonces, en la década del 40, por ejemplo, en la década del 40, Cuba, todo lo que Cuba comía, todo lo que Cuba usaba, importaba de Estados Unidos. Yo lembro que tenía año 49, tengo 9 años, y fiqué un poco sorprendido porque comencé a trabajar en una loja que vendía productos agrícolas cubanos. Y un día, mi patrón dice, vamos, pega esas caixas de camión que va a llegar ahora. Cuando yo bajo las caixas, eran unos limón amarelos, muy belos. Entonces yo pegué, ¿cómo se llaman? La bolsa. Ellos ven en una bolsilla, cada limón, una bolsilla. Entonces yo pegué. Una embalaje. Decía, Produce of California, Estados Unidos. Yo dije, la puta que los parió. ¿Cómo? Si Cuba tiene mucho limón. Um país tropical, daquele não vai ter limão, tem que importar limão lá dos Estados Unidos. Al otro día llegó otro camión y mi patrón dijo, baja esa calle. Cuando bajo las calles dice, cuidado, con cuidado, devagar. ¿Sabe lo que era? Ovos. É incrível. Cuando leo la calle, productos, todo, ovos e limão. Até aquilo que os cubanos poderiam produzir assim com bastante competência, qualidade, os cubanos então antes da Revolução tinham que importar tudo dos Estados Unidos. Foi a primeira vez. Eu era um garoto muito curioso. Então eu dije, coño, como é possível, caralho? Limão, ovo de Estados Unidos. E foi onde eu empecé um pouco, quizá minha vida um pouco política, não ideológica, não. Empecé já a questionar. Félix, me fala um pouquinho agora de como era a vida das pessoas, né, em Cuba, tanto a vida urbana quanto a vida rural dos campesinos, os trabalhadores do campo. Conta para mim como é que era o dia a dia dessas pessoas e qual era o sofrimento que elas passavam, né, com essas humilhações que eram obrigadas a conviver no seu dia a dia. En la década de 40, voltando otra vez al tema, en la década de 40 comienzan unos gobiernos en la isla más pertinhos de Estados Unidos, más pertinhos de las pretensiones de Estados Unidos. Mucho desempleo, mucha gente en la rúa sin trabajo, y las mujeres cubanas penosas, lamentablemente, tenían que ejercer la prostitución, muchos meninos en la rúa, muchos meninos en la rúa sin escuela. Yo fui un de esos meninos que tuve que salir de escuela del segundo grado, sin escuela, trabajar en la rúa. Empecé a trabajar vendiendo jornales, billetes de lotería. Comienza en la isla la gran exploración
de los cabarets, de esta vida nocturna, de mucha corrupção, a polícia corrupta. Aí que eu quero perguntar uma coisa. Quem é que frequentava esses cabarés, esses cassinos? El 90% de los clientes eran norteamericanos. Había un grande flujo de turismo norteamericano que era de fin de semana. Muy interesante porque llegaba sexta-feira, aviones, muchos voos. Miami, Habana, muchos voos. Llegaban sexta-feira, ficaban sexta-feira à noite, sábado, domingo tarde o segunda-feira muito cedo, saían para Estados Unidos. Ese era el turismo só que había en Cuba, totalmente. Ese era un turismo muy corrompido, porque vinham somente a procurar prazeres, vulgaridad, también aproveitando a fome, a miseria, el desempleo espantoso, enorme que había en Cuba. Y se crea en La Habana una red muy grande de barciños, de bares, de cabaret. Un cabaret que, bueno, que hasta hoy es famoso, el Tropicana, que ya era de la gran burguesía cubana, y ahí no iban los turistas americanos. Quem era esse cabaretão? Ese cabaretón es el cabaret más grande del mundo hasta hoy, se llama Tropicana. Ahí no frecuentaba el turismo, ahí frecuentaba la grande burguesía cubana, clase media cubana, y algunos turistas europeos que gustaban de la boa música, boa danza. En el 54 ahí cantó Carmen Miranda, para que tengas un ejemplo. Carmen Miranda trabajó 2 veces en el Tropicana. El Tropicana fue fundado en el 39. ¿Sabe quién lo fundó? Un brasileiro. Aquele brasileiro foi fundar cabaré lá. Julio Correa, filho de italianos, nascido aqui em São Paulo, fundou o Cabaré Tropicana. Então, voltando, a dignidade do povo cubano, então, estava em baixa, né, devido a essa exploração que os americanos faziam, essa deficiência econômica e social que os norte-americanos deixaram em Cuba a partir de 1902, não é isso? E eu não falaria que a dignidade estava em baixa, estava muito alta. Uma coisa muito formosa que eu sempre avalio, sempre coloco grande avaliação, é que a dignidade do povo cubano ficou sempre muito acima. Não se esqueceu nunca a luta do século XIX, não se esqueceram nunca a luta da classe obrera, que no ano 33, que você aqui tampouco conhecem, que no ano 33 a Revolução Cubana tem, en la Revolución de agosto del 33, den su antecedente. Comunista, socialista, a extrema, a mayor izquierda, a mayor izquierda cubana, faltó poquinho para hacer a revolución de Fidel Castro. Se quiso hacer en el 33, en agosto, se tomó el poder, se tumbó, tiraron la dictadura, pues você só fala la dictadura de Fulgencio Batista, pero tuvimos mucha dictadura, tuvimos 33, pior que Batista. Então eu chego a uma conclusão seguinte, que em 1933 aconteceu, pelo que eu estou entendendo, a primeira centelha da Revolução, né? Uma grande revolução de proporções
de proporciones y sobre todo de una potencialidad de renovación, de transformación sociocultural, económico, social, moral y filosófico, na ella que usted no puede imaginar. Con figuras en el gobierno que hay la dictadura que no entregó poder. O pueblo cubano tiró a la dictadura de Machado gracias a muchos muertos, mucha sangre derramada. Grandes actos de heroicidad se logró tirar la dictadura de Gerardo Machado, que lamentablemente había sido un buen patriota, un buen guerrero contra España, incluso general. Y el pueblo cubano tira la dictadura de Machado a izquierda y los estudiantes universitarios. Isso foi no ano de 33? Agosto de 33, los estudiantes universitarios, la izquierda, los operarios de izquierda toman el poder y nombran un gobierno de 5 figuras muy importantes en la historia política de Cuba. Tá certo, agora nós vamos dar um intervalozinho, mas guarda que nós vamos continuar esse assunto, que daqui para frente nós vamos falar sobre o processo da Revolução Cubana. Você está sintonizando a TV ECLA, esse é o programa História Viva, programa número 2, e hoje nós temos a grata satisfação de receber esse poeta, jornalista e compositor Félix Contreira. Aguarde até o segundo bloco que a gente volta já já.